En el siguiente video, te mostraremos una segunda parte de cómo fue la vida de los primeros papas del siglo II, después de un turbulento primer siglo, que inició con las persecuciones del emperador Nerón. Debemos recordar que esta etapa también es conocida como cristianismo primitivo, ya que recién iniciaba el mensaje de Cristo por el mundo, a cargo de los primeros cristianos, representados por el Papa, aunque para esos tiempos eran llamados obispos. Después de la muerte del Papa Clemente de Roma, último papa del siglo I, el Imperio Romano alcanza su máxima extensión territorial, cubriendo toda la costa del Mediterráneo. Durante este siglo, ejercieron el poder 8 emperadores que llevaron a cabo estas proezas. En este siglo el cristianismo ha continuado su expansión, a pesar de las persecuciones bajo los emperadores Trajano, Marco Aurelio y Severo, entre otros. La Iglesia consolida su doctrina de salvación y pide rechazar el culto oficial al emperador. El primer papa elegido en ese siglo, después de Clemente, fue Evaristo. Debemos recordar igualmente que la información sobre estos papas es muy escasa, y la fuente que se toma es la de apologistas e historiadores de la época, como Ireneo y Julio el Africano. Evaristo fue obispo de Roma durante 9 años y 10 meses y ejerció el sumo pontificado bajo los emperadores Domiciano, Nerva y Trajano. Este último consideraba al cristianismo como un crimen que merecía la muerte como castigo, sin embargo, no ordenó una persecución a gran escala de los cristianos. Lo que cristalizó en una época de cierta tranquilidad en Roma, pero con riesgos para los cristianos. Durante su pontificado, el Papa Evaristo habría sido el primero en denominar santa a la Iglesia, entre otras acciones que realizó. Aunque no figura en las actas romanas, durante siglos, Evaristo fue considerado mártir, siendo Trajano emperador hacia el año 117. Con su muerte asume el poder de la Iglesia, Alejandro I, siendo Trajano emperador romano. La tradición dice que instituyó el uso del agua bendita, a la que había que añadir sal para purificar las casas cristianas, e introdujo en la Eucaristía el pan ácimo y el vino mezclado con agua. De acuerdo con una tradición existente en la Iglesia, el Papa Alejandro murió decapitado en la Vía Nomentana de Roma, el 3 de mayo del año 116. A la muerte de Alejandro, le sucede en el cargo papal Sixto I, un hombre romano y el séptimo líder de la Iglesia, siendo emperador romano Adriano. Durante el reinado de Adriano, se llevó a cabo la cuarta persecución a los cristianos. Debemos recordar que la primera la inicia Nerón el año 64, la segunda Domiciano, entre los años 90 y 96, y la tercera Trajano, entre el año 98 y 117. Tradicionalmente existieron 10 persecuciones generales contra el cristianismo, por parte del Imperio Romano. Sixto I asume el papado en el año 116, inmediatamente a la muerte de Alejandro, gobernó con mano firme y usó algunas de las tradiciones que hicieron sus predecesores. Sixto creía que nadie debería tocar ni acceder a las reliquias sagradas, a menos que fueran ministros. Creó una regla que requería que los sacerdotes recitaran el prefacio en la misa, entre otras cosas. Debido a que el Papa dirigió la Iglesia durante los primeros años de su mantenimiento de registros, no se sabe mucho sobre Sixto, o cualquiera de estos papas primitivos de los siglos I, II, III, y hasta del IV. No hay una causa oficial de muerte para Sixto, y las leyendas de esta época afirman que fue un mártir, pero es probable que muriera por causas naturales, ya que tenía 80 años en ese momento. Tras su muerte, hacia el año 125, le sucede como Papa Telésforo, nacido en Grecia, fue el octavo papa de la historia. Su pontificado duró unos 10 años. Durante una época en la que por Roma pululaban muchas herejías, según la historia fue el papa que instituyó por primera vez la misa del gallo en la medianoche de la Navidad. El primer testimonio indirecto de que la natividad de Cristo fuera el 25 de diciembre. Su valentía era tan grande que no temía predicar la palabra de Dios ante cualquiera, aunque esto le llevara a la muerte, y tal como ocurrió,
ya que sufrió un glorioso martirio. Al final del reinado del emperador Adriano por el año 137, que siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. A la muerte de Telésforo, le sucede en el cargo papal, Higinio, casi al inicio del reinado del emperador Antonino Pío, que no fue más allá de mantener los procedimientos establecidos por Trajano. Aunque su firme devoción a los dioses nacionales no falló en hacer un contraste desfavorable con la conducta de los cristianos. Sin embargo, no inició ninguna persecución cristiana. Higinio fue el 9º papa de la Iglesia Católica. Su pontificado organizó las órdenes menores en el clero y definió los grados de la jerarquía eclesiástica que, debido a las persecuciones sufridas con Trajano, Adriano y Antonino Pío, habían terminado confundidas. Higinio instauró la figura de los padrinos en el bautismo y estableció asimismo que todos los templos debían consagrarse. Aunque no hay registros oficiales que demuestren que fue un mártir, figura como uno en la Iglesia Católica Romana. Algunas de las persecuciones que experimentó le dificultaron reinar y llevaron al Papa a mostrar algunos signos de enfermedad. A la muerte de Higinio, le sucede en el cargo papal Pío I. El Papa Pío fue el 10º papa de la Iglesia y dirigió alrededor del año 140 al año 155, siendo todavía emperador romano Antonino Pío. Durante sus 15 años al frente de la Iglesia, hizo frente a muchas herejías. Se habla de la decisión de este papa de que los judíos convertidos al cristianismo deberían ser admitidos y bautizados. También se le atribuye la construcción de un baptisterio cercano a la iglesia de Santa Práxedes, que utilizó para la realización de sus funciones episcopales. Según la tradición, el odio de algunos magistrados gentiles se desahogó contra el Papa y, después de haberle hecho sufrir mucho en una terrible cárcel, fue degollado el 11 de julio del año 155, y su cuerpo fue sepultado en el Vaticano, donde se venera. A la muerte de Pío I, le sucede en el cargo papal el Papa Aniceto. Las circunstancias en las que trabajaron estos papas vienen dadas por la situación social, política, económica y cultural de la época. En este siglo II, y al igual al primero y al tercero, los papas suelen ser provenientes de familias humildes del pueblo, y ser elegido para ese servicio era elección para el martirio. Durante los tiempos del Papa Aniceto, se llevó a cabo la 5ª persecución a los cristianos, durante el gobierno de Marco Aurelio, entre los años 161 y 180. A pesar de ser considerado un emperador ilustrado, Marco Aurelio no escondió su aversión hacia el cristianismo. En los inicios de su pontificado, Aniceto recibió en Roma a Policarpo de Esmirna, que había sido discípulo de Juan el Apóstol y maestro de Ireneo, al objeto de establecer la fecha de celebración de la Pascua. También estableció en Roma una escuela de virtud en la que daba lecciones de religión a cuantos querían ser instruidos. La Iglesia reconoce al Papa Aniceto como mártir. La tradición sostiene que fue martirizado por orden del emperador romano Lucio Vero, quien era gobernador junto a Marco Aurelio, hacia el año 166. A diferencia de otros papas mártires, no hay registros que indiquen cómo murió o dónde ocurrió. A la muerte de Aniceto, le sucede en el cargo papal Sotero, elegido papa en tiempos de las persecuciones que contra los cristianos había ordenado el emperador Marco Aurelio, y que habían provocado la muerte de su predecesor Aniceto. Sabemos que se enfrentó a la herejía de Montano y al pesimismo inherente en la misma. Así como que cursó varios decretos, entre los cuales hay uno en que prohíbe a las monjas tocar los vasos y los corporales y proporcionar el incienso en cualquier oficio sagrado. Además confirmó que el matrimonio es un sacramento sin ningún valor si no ha sido bendecido por un sacerdote. Este papa ha pasado a la historia con el sobrenombre de Papa de la Caridad. Gobernó la Iglesia por espacio de 9 años, y no podía faltar la corona del martirio a una vida tan pura. En el año 175, durante el final del reinado del emperador Marco Aurelio. Para estos años, el Imperio Romano, que había alcanzado con Trajano su máxima expansión, comenzará a contraerse a partir de Marco Aurelio.
Y comienzan a aparecer los primeros síntomas de que la edad de oro de este siglo II estaba llegando a su fin. Para ese año 175, y con la muerte del Papa Sotero, la comunidad cristiana elige como Papa a Eleuterio. Sus primeros 5 años de pontificado tuvieron lugar al final del mandato del emperador Marco Aurelio, pero será a la subida al trono de su hijo Cómodo, cuando cesen las persecuciones y la Iglesia pueda dedicarse a solucionar las divisiones que las malas doctrinas habían provocado en su seno. Eleuterio tuvo que hacer frente durante su pontificado a las divisiones internas de la Iglesia, las cuales mediante fuertes movimientos de disensión, amenazaban la unidad y la estabilidad de la propia Iglesia. Aunque algunos piensan que murió mártir el año 188, otros piensan que murió por causas naturales, por el sufrimiento que experimentó a manos de sus oponentes. Lo cierto es que fue enterrado en la necrópolis vaticana, cerca del cuerpo del apóstol Pedro. A la muerte de Eleuterio, asume el mando de la Iglesia, Víctor I, hacia el año 189, afrontando eficazmente las grandes dificultades de su época. Por ejemplo, ciertos cristianos del Asia que vivían en Roma, insistían en celebrar la Pascua según su propia tradición, aunque no fuese en domingo. Víctor murió antes de que comenzase la persecución de Septimio Severo, pero las persecuciones que debió sufrir por su enérgico celo para defender la fe le merecen el título de mártir. Es el último papa del siglo II. El siglo II, y en particular su primera mitad, es a menudo considerado el periodo de apogeo del imperio, una auténtica edad dorada, marcado por la estabilidad fronteriza y una estrategia fundamentalmente defensiva. En este siglo, continuaron las persecuciones contra los cristianos. Las comunidades cristianas vivían su fe en un ambiente mayoritariamente pagano, y sin embargo aumentaba por la gracia de Dios el número de los creyentes. Por esta época ya se ha generalizado la celebración de la Eucaristía cada domingo, que era el día del Señor. La actitud de la Iglesia frente al poder temporal civil y político del imperio era bien clara: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al igual que el siglo I, la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, iba poco a poco llevando a cabo la misión encomendada por Jesucristo. Gracias por ver este video, y no se pierdan la tercera parte de los papas del siglo III y sus continuas persecuciones por los emperadores. Hasta la próxima.